Dios te bendiga, iglesia, la paz de Dios sea con todos ustedes. Hoy estamos con un tema bien importante para compartir con todos ustedes y para eso hemos invitado al apóstol Alfonso Gallegos, maestro de la palabra, para que nos pueda comentar un poco sobre este tema, si existen los apóstoles hoy y si el ministerio apostólico está vigente. Dios lo bendiga. Bueno, Dios la bendiga mucho a usted y a todos los que nos van a poder mirar y escuchar, ¿no? A través de esta plataforma que Dios nos ha dado, de poder llegar con la palabra de Dios a cada uno de ustedes. Y qué importante pregunta, ¿no? Si existen los apóstoles en el día de hoy. En primer lugar, creo que es importante que todos ustedes sepan qué es un apóstol, para poder ir entendiendo el tema desde su origen, ¿no? Bueno, la palabra apóstol originalmente significa enviado. Un apóstol es una persona enviada por Dios. Y bajo ese sentido, la Escritura nos habla que Jesús escogió a sus apóstoles cuando Él estuvo al lado de ellos y les predicó. Y cuando Él los eligió, dice la Escritura que a Él lo seguían miles de personas, no es que lo seguían 100, eran miles. Y cuando Él decide elegir a los 12, se fue al monte a orar, dice la Biblia, y amaneció la noche entera orando. Y cuando descendió a ellos, escogió a los 12 y los designó para que fueran sus seguidores y sus apóstoles. Ahora, el punto es, ¿existen los apóstoles en el día de hoy? Según la Biblia, en el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 11, dice que el Señor estableció a unos primeros apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, pastores y maestros. Este versículo que, inspirado por el Espíritu Santo, Pablo nos habla y nos enseña a nosotros, nos deja en claro que Dios dio dones, porque ahí dice que repartió y dio dones a los hombres. Por lo tanto, ahí están los dones ministeriales que se llaman, que son esos 5. Ahora, si uno dice que el don de apostolado no existiría hoy por hoy, la pregunta es, ¿y por qué los otros sí existen? ¿Y por qué justo ese no? A quienes sostienen y dicen que para ser apóstol, porque esa es la primera postura de los que no creen en el apostolado, que para ser apóstol uno tenía que estar necesariamente junto a Jesús, cara a cara con Él, y por eso solamente se escogieron a esos 12. Y que después de esos 12 no pueden haber otros apóstoles, porque el requisito que muchos consideran es el hecho de estar con Jesús y haber estado presente. Bueno, ante esa negativa de la mayoría de las personas de aceptar el apostolado, porque se necesita estar frente a Jesús o haber estado con Él, el punto es el apóstol Pablo. Él no fue seguidor de Jesús, no estuvo con Él, no lo conoció personalmente. Pablo conoció al Señor mucho tiempo después, como dice en el libro de los Hechos, capítulo 9, cuando él iba camino a Damasco, el Espíritu Santo se le manifestó y lo hizo caer, ¿cierto? Y la luz del Señor le resplandeció y Dios le habló y le dijo que por qué lo perseguía. Y se le reveló como Jesucristo en ese momento. Quedó ciego y fue llevado a un lugar que se llama la calle de la derecha, si no recuerda. Y ahí quedó ciego, clamando y esperando el milagro de su recuperación de la vista. Y el Señor le habló a un hombre de Dios llamado Ananías, el cual recibió la orden de Dios y le dijo: ve, porque en tal lugar hay un hombre que está orando, ve y ora por él para que recobre la vista. Y él, sabiendo de quién se refería, porque se refería a Saulo, y él dice: pero he oído muchas cosas de él, cómo perseguía a la iglesia. Entonces el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi evangelio delante de los gentiles. Note usted las palabras que usa el Espíritu Santo. Instrumento escogido me es para llevar mi evangelio delante de los gentiles. O sea, lo voy a enviar al pueblo gentil. Ya está dando a entender que sería enviado, que quiere decir apóstol. También dice instrumento escogido, que Lucas en el libro de los Hechos utiliza la palabra vaso escogido y no instrumento escogido. La palabra original que usa Lucas es
vaso escogido, dando a entender que él sería tratado de forma especial, que tendría un llamado particular, una intrusión especial y un ministerio especial, que sería el de apóstol. Por eso iba a ser enviado a los gentiles. Entonces Pablo no vio a Jesús, no estuvo con él. Por lo tanto, aquellos que dicen que los apóstoles no pueden ser apóstoles porque no estuvieron con Jesús, entonces Pablo no estuvo con Jesús y sin embargo nadie duda que es un apóstol. Por lo tanto, no se puede negar que los apóstoles tienen un llamado de Dios y aunque no hayan estado con Jesús cara a cara, el apostolado continúa. Ahora, ¿por qué lamentablemente durante tantas décadas no vimos ni escuchamos apóstoles en la iglesia, ni occidental ni oriental? ¿Por qué motivo? Por desconocimiento. Porque en realidad, durante muchos años nosotros supimos de los misioneros, que eran los hombres o mujeres enviados por Dios a predicar a lugares no alcanzados. Cómo llegó el Evangelio a China, a la India, cómo llegó el Evangelio a países en Asia, cómo llegó el Evangelio en países comunistas como Rusia en aquel tiempo, cómo llegó el Evangelio ahí. Hubieron hombres enviados por Dios. Se les llamaba misioneros, pero en realidad la palabra misionero en la Biblia no existe. La palabra correcta, ¿cuál es? Apóstol, porque fueron enviados, personas que fueron llamadas por Dios y llegaron a un lugar donde no había evangelio y llevaron la palabra, se ganaron almas, formaron discípulos, formaron iglesias, ungieron ministros y siguieron su camino a otro lugar. Esa es la obra apostólica. Entonces, durante mucho tiempo hemos tenido apóstoles trabajando en el mundo, pero nunca fueron reconocidos como apóstoles. Se les llamaba solamente misioneros. Yo puedo mencionarles, por ejemplo, a Mentari, que es un misionero que fue enviado a Indonesia, el primero que llegó con el evangelio a esa zona del mundo. En Viento Recio, un libro que cuenta su biografía, cuenta cómo el evangelio llegó a esos lugares y Dios se movió de manera sobrenatural. Después, por ejemplo, cómo llegó el evangelio a Haití. Haití es un país inundado por magia negra, por brujería, todo el mundo sabe, Haití es un país muy complicado en eso. Y ahí llegó un misionero, un hombre enviado por Dios a ese lugar. El primer misionero que llegó a Haití se llamaba Florentino Toirat. Y ese primer misionero escribió un libro que se llama Las Crónicas del misionero Florentino Toirat, y él cuenta cómo el evangelio llegó allí, cómo se ganó sus primeras almas, cómo las discipuló y levantó una iglesia. O sea, ¿qué obra desarrolló Florentino Toirat en Haití? Una obra misionera. Pero el nombre correcto sería una obra apostólica, porque él fue un hombre que fue enviado a ganar almas, a convertirlas a Cristo, a educarlas, a discipularlas y a enseñarlas. Esto es muy importante. Entonces, si uno quiere contestar a esa pregunta, ¿existen los apóstoles? Siempre existieron. Lo que pasa es que nunca se les llamó así y nunca se les reconoció, lamentablemente. Entonces, los apóstoles, según la palabra de Dios, existen. Y ojalá existieran muchos más, porque el apostolado es el ministerio más completo. La Biblia nos dice que el apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia, a Corintios, por ejemplo, le dice: el sello de mi apostolado sois vosotros mismos, porque fui llamado predicador y apóstol a los gentiles y maestro a los gentiles. O sea, Pablo era evangelista, él era maestro, porque fue maestro a los gentiles, dice la Biblia. Dice que él también fue pastor, porque pastoreó, estuvo en muchos lugares, estuvo mucho tiempo. Por ejemplo, en Mileto, en Hechos 20, estuvo 2 años. 2 años predicando, exhortando, pastoreando, y cuando terminó su obra se fue a otro lugar. En Corintios también estuvo un espacio más o menos similar, como 2 años más o menos. O sea, él se ganaba las almas, las capacitaba, o sea, hacía ejercicio del don de maestro. Luego, con el don profético que él tenía, porque también era profeta, no hay duda alguna,
De hecho, las cartas de Tesalonicenses, primera y segunda, son cartas proféticas. Habla del anticristo, habla de la venida de Cristo, del arrebatamiento, de todas esas cosas. Por lo tanto, no hay duda alguna que él era un profeta. En 1 Corintios 14 dice, yo anhelo que ustedes deseen los dones espirituales, anhelen los dones espirituales, pero sobre todo dice que profeticéis, porque el que profetiza le habla a los hombres de parte de Dios. O sea, Pablo era un profeta, totalmente. Entonces, un apóstol es una persona que tiene todos los ministerios dentro de sí trabajando. Es evangelista. En algunas cartas él dice, por ejemplo, no teniendo más lugar donde predicar, porque ya lo he llenado con el evangelio todo lugar, así que necesito más campo, porque acá ya prediqué. O sea, ¿qué obra hizo? Evangelista, se ganó las almas, luego las preparó, las enseñó, las discipuló, las ungió. A Timoteo lo preparó para que ocupara su lugar. O sea, un apóstol es una persona que tiene los ministerios todos en él y son naturales en él. No inventó esos llamados ni esos dones, los tiene la capacidad, tiene el llamado, por algo Dios lo prepara. Claro, lo que ocurre es que mucha gente hoy por hoy que se han llamado apóstoles, han sido ungidos como apóstoles, pero no tienen ni el llamado, ni la unción, ni están preparados para cumplir esos ministerios, porque es un llamado de Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículo 2, cuando Pablo es llamado junto a Bernabé para la obra que Dios los escogió, dice que estaba la iglesia orando y ayunando. Y el Espíritu Santo habló y dijo, apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Los tomaron, oraron por ellos, los ungieron y los despidieron. Quiere decir que el llamado tiene que ser de Dios. Un apostolado no puede ser dado por trayectoria. No porque uno lleva 50 años siendo un pastor en un lugar, se le puede dar el apostolado. Está bien honrarlo, está bien reconocer su trabajo, pero no es sinónimo de apostolado. El apostolado es un ministerio y un llamado divino, por lo tanto es incorrecto. Hoy en día hay mucha gente que ha sido ungido apóstol por trayectoria. Lamentablemente lo son para su iglesia, pero para Dios no, porque Dios no los llamó a ese ministerio. Yo he conocido a gente que han sido ungidos como apóstoles en el final de sus días, como para honrarlo antes que mueran. Y conocí uno en particular que lo ungieron y a los 6 meses murió. Entonces, ¿cómo vas a ungir a un apóstol con una función para que se muera después? Es algo totalmente fuera de lugar. Eso es importante, que el que tenga un llamado es un llamado genuino de Dios. Por lo tanto, los apóstoles, por supuesto que existen. Por eso lo dice en Efesios 4:11, que a unos llamó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, porque si alguien dice, bueno, los apóstoles no existen, entonces ¿por qué tienen que existir los pastores? Entonces, ¿por qué existirían los evangelistas? O sea, si vas a anular uno, anular todos, pero los dones y los llamados no pueden ser quitados de la palabra. Lamentablemente, hoy en día, como está muy de moda esto, se han levantado muchos apóstoles en el mundo. En la ciudad donde vamos al lugar y encontramos un montón de apóstoles. El problema es, los llamó Dios, están ungidos por Dios, tienen las capacidades para ejercer ese llamado. Ese es el punto, porque un apóstol tiene que ser un ministerio completo. Entonces, la respuesta clara es que sí, existen los apóstoles. Lamentablemente, durante muchos años no se les llamó así. Eran misioneros, nada más. Y Dios llamó a muchas personas, incluso mujeres que cumplieron este ministerio. En Holanda, por ejemplo, recuerdo a la hermana Corrie ten Boom. Hay varios libros que cuentan de ella. Persecuciones en Holanda es un libro. El refugio secreto es otro libro, que hay una película de ella. Quizá muchos no la conocen, pero Corrie ten Boom fue la que dijo esa famosa frase que la usa todo el mundo, que dice: lo mejor está por venir. Esa es una frase de Corrie ten Boom, una mujer holandesa. Su papá reparaba relojes y ella le dio refugio a muchos judíos que escapaban de la guerra, y ella junto a su papá le salvaron la vida a muchas personas judías. Y ella es muy reconocida en Israel como un personaje que ayudó la causa hebrea, a los judíos, ¿no? Y ella fue capturada, ella, su papá, su hermana, y murieron en el campo de concentración, tanto su papá como su hermana.
Justo un 24 de diciembre su hermana murió estando en Auschwitz, en el campo de concentración, y ella por milagro escapó con vida. Por milagro escapó con vida porque ella estaba destinada, estaba en una lista de todos los que morían y nadie sabe cómo cambió, desapareció su nombre, no estuvo más y fue liberada. Y cuando ella fue liberada, dijo: yo voy a dedicar mi vida a Dios. Y empezó a predicar y a viajar a lugares llevando Biblias, lugares donde no dejaban entrar Biblia, donde te arrestaban por predicar, y ella fue, predicó, ganó almas, levantó obras, hizo una obra apostólica. Lamentablemente no se desconocen, no se enseñan estas cosas. Por ahí doy nombres que los oyentes, los que nos miran, no los conocen, lamentablemente, porque no se capacitó, no se enseñó de estas cosas. Esta mujer hizo una obra tremenda, apostólicamente hablando. Por eso es importante saber que el apostolado es algo que debiera ser tomado en cuenta, porque es el modelo que dejó Jesús establecido, es la manera que Dios dejó a la iglesia funcionando. Y por supuesto que es actual y se necesitan apóstoles, por supuesto, obvio, se necesita que sean verdaderos, ungidos, facultados, preparados para esta obra. Por eso dice en Apocalipsis algunos que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos, dice la Biblia. Esto no deja de lado la realidad que los apóstoles existen, que son parte de la obra de Dios, importante obra, porque son los que preparan a otras personas para que hagan la obra. Pablo preparó a varios, preparó a Timoteo, a Tito y a muchos otros para que hicieran la obra. Por eso cuando Pablo se fue de Corintio, por ejemplo, le dijo, lo mandó a Timoteo. Y cuando le escribe a los corintios, le dice: cuando Timoteo esté entre vosotros, recibidlo como si fuera yo mismo, porque hace la misma obra que yo. O sea, él lo había preparado, lo había facultado y estaba a la altura para cumplir la función como Pablo lo hacía. Eso es la paternidad apostólica, que quizás en algún momento podremos hablar de eso. La paternidad apostólica, traspasar a la otra persona el conocimiento y la unción. Lo hizo Moisés con Josué, Elías con Eliseo, y así podemos continuar. Es necesario que nosotros podamos orar para que en el mundo espiritual surja verdaderamente el ministerio apostólico. Surgió de mala manera. ¿Por qué? Porque se ungieron y se llamaron apóstoles a personas que no fueron llamadas. Por esta razón nosotros dejamos en claro que cuando un hombre de Dios como Pablo llega a Corintio, gana las almas, les predica, los pastorea, y cuando él decide irse de aquel lugar porque era llamado a otro, manda a Timoteo. Y cuando le escribe a los corintios le dice: cuando esté Timoteo entre vosotros, recibidlo como a mí mismo, porque hace la misma obra que yo hago. Esto deja en claro que el apostolado es un ministerio que no solo llama, prepara, faculta, unge a otros ministerios, y de esta manera va creciendo la obra de Dios. Y por eso es importante entender que Dios llama a personas y les confirma este llamado. Lo que ocurre es que muchas veces no hubo reconocimiento, y ante tanta hostilidad, ante tanta contrariedad, ¿no?, como que la gente no reconoce el apostolado. Cuando Dios me llamó a mí, cuando yo conocí al Señor en mis primeros años de empezar a predicar la palabra de Dios, estuve en un ayuno unos días orando, ¿no?, preparándome. Dios me llamó, yo no sabía específicamente qué es lo que Dios quería hacer conmigo. Tuve varios días en ayuno y oración, y una noche al terminar mi ayuno tuve una experiencia maravillosa que muy pocas veces la he compartido, que yo quiero compartir con ustedes. Es cuando Dios me llama a mí. Yo conocí al Señor a una temprana edad, y más o menos a los 21 años Dios me llamó a un ayuno, a ayunar un par de días. No me dejó en claro para qué, pero me llamó a prepararme, a orar y ayunar durante varios días. Y al término de ese ayuno, una madrugada, yo estaba orando y me acosté, pero estaba despierto. Y en ese momento tuve una visión que nunca la voy a olvidar. Tremenda. Yo estaba mirando hacia la calle, ¿no?, había una cortina, y de repente en la visión apareció una luz inmensa, tremenda, que cubrió todo el cuarto donde yo estaba. Tuve temor porque sabía que era algo de Dios, y de repente se hizo como una puerta, así como una luz, y esa puerta se abre y aparecen dos manos.
dos manos así, abiertas hacia mí, y tenían un vaso enorme así como de greda, y escuché una voz, y la voz me dijo: este es el vaso y la copa que yo bebí. Y yo miraba en su interior para ver qué es lo que había. Y no era agua, no era vino, era roja, era sangre. Y el Señor me dijo: esta fue la copa que yo bebí. Y esta bebieron todos mis apóstoles que yo llamé. Y cuando Él dice los apóstoles que yo llamé, empezaron a aparecer en una visión varios personajes. Apareció el primero, era un hombre alto, robusto, una barba frondosa, su cabello, y el Señor me dijo: este es Pedro. Y luego me mostró a Juan y a otros más. Y cuando me los nombró, yo estaba ahí en una gloria tremenda. El Señor termina y me dice: como yo a ellos llamé, a ti te he llamado. Y ahí Dios me dio esa palabra y la visión se fue. Después pasaron años y Dios me fue hablando de este tema. Después me llamó a prepararme, a estudiar. Estudié varios años en un instituto preparándome para enseñar. Arranqué predicando, evangelizando en campaña, en cruzada, aunque el ministerio que más usé siempre, la gente que me conoce, ha sido profetizando. Entonces, sin darme cuenta, fui trabajando todos los ministerios que Dios me fue dando. Pero por supuesto nunca en ningún lugar yo me presenté como un apóstol, ni nadie me miró como eso, porque no era lo más importante, pero sí hubo un llamado en una visión clara cuando Dios se me aparece de esa manera. Por eso no dudo que muchos hombres y mujeres que han sido llamados a este ministerio, que es de Dios, que es actual, por eso puedo decir que los apóstoles existen, están en la Biblia, y ojalá Dios levante a muchos más, sobre todo ahora que estamos casi en el final. Gloria a Dios, qué tremendo, ¿no? Esto que nos cuenta, cómo el Señor lo llamó a usted al ministerio apostólico. También usted ha podido tener esas experiencias de salir del cuerpo, que Dios lo ha llevado. Eso también son experiencias que se podrían comentar en otro momento, sí, para que la gente vea y entienda cómo es un verdadero ministerio apostólico. Correcto. Maestro, una pregunta, ¿es necesario realmente implementar este modelo apostólico en la iglesia hoy en día? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que saber que Jesús preparó a los apóstoles, les envió el Espíritu Santo y la iglesia fue inaugurada, y la iglesia creció así. O sea, la iglesia originalmente así trabajó con ese modelo apostólico. La pregunta es, si queremos hacer las cosas a la luz de la palabra, a la luz de la Escritura, y hacer como Dios lo dejó, ¿por qué habríamos de cambiar ese modelo? ¿Hay otro mejor que ese? ¿El hombre puede reemplazar lo que Dios estableció perfecto? Por supuesto que no. Por lo tanto, se debe implementar porque Dios lo implementó, Dios lo dejó de esta forma. Por eso la iglesia no ha irrumpido. Recordemos que esa iglesia apostólica irrumpió en una sociedad hostil, y dice que tenía hasta el favor del pueblo, o sea que era tanta la gloria, tanta la unción que se manifestaba, que la gente respetaba a la iglesia porque era el modelo que Dios estableció. La iglesia tiene que implementarlo porque lo dice la palabra, porque es el modelo que el Señor nos ha dejado. Por lo tanto, la respuesta sería que sí. Qué tremendo, qué tremendo. Y esta pregunta también queríamos hacerle porque por ahí la audiencia desconoce mucho de este tema, acerca de si las mujeres pueden ejercer el apostolado o no, o solamente es para los hombres. Bueno, yo mencionaba el caso de Corrie ten Boom, una tremenda mujer de Dios que muchos ni siquiera la conocen. Después tuvimos la época dorada de 1900, la época de las grandes cruzadas evangelísticas, de milagros proféticos con Kathryn Kuhlman, una tremenda mujer de Dios, que fue muy resistida, nadie quería aceptar un ministerio como el de ella, y realmente fue una tremenda mujer del Señor. Hay hombres de Dios que salieron de ella, incluso Benny Hinn, conocido por todo el mundo, reconoce que ella fue su padre espiritual, fue ella. Y aparte no tenemos que olvidarnos lo que dice la Escritura, porque acá lo que uno opine no es importante, lo importante es lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que para Dios no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer. Por lo tanto, recordemos la época de los jueces. ¿Por qué en un momento
Israel es liderada por Débora. ¿Por qué no había hombres en ese momento? ¿Por qué Dios usó a Débora en ese instante? Porque no había nadie preparado. Entonces Dios levanta al que esté preparado y llega una mujer y la levantó y la usó a ella. Entonces nosotros no tenemos que olvidarnos que el dueño de la obra es Dios. Y Dios no hace diferencia. Nosotros somos los que hacemos la diferencia. La cultura, la idiosincrasia de los países marca esas tremendas diferencias. Hay un caso muy curioso cuando Jesús, sus discípulos le preguntaron porque querían compartir la última cena con él. Y le dijeron, maestro, ¿dónde quieres que vayamos a preparar la Pascua para que comamos? Y Jesús le dijo, vayan a la ciudad, y os saldrá al encuentro, Marcos 14, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua en su mano, seguidlo. Y cuando llegaron, lo siguieron al hombre con el cántaro del agua. Lo curioso es que en Israel nunca se veía un hombre con un cántaro de agua, porque la cultura impedía que un hombre hiciera esas tareas, mas Dios lo usó como una señal. Por lo tanto, para Dios no hay diferencia. Dios puede levantar a un hombre o a una mujer. El punto es que tenga el llamado, tenga la unción y esté preparada o preparado para cumplir ese ministerio. Por lo tanto, según la Biblia, Dios no hace diferencia. La diferencia la hacen los hombres, pero la Escritura no lo hace en ninguna parte. Qué tremenda enseñanza, maestro. Bueno, la verdad estamos muy agradecidos de poder haberlo recibido hoy en el canal, en el ministerio, porque es una bendición, y esperamos que también nos pueda contar pronto acerca de esas experiencias tan sobrenaturales, ¿no? Como salir del cuerpo, que Dios lo haya llevado para instruirlo, para que la gente también pueda ver cómo es un real ministerio apostólico, cómo se manifiesta, cómo Dios lo llama, como usted lo había dicho hoy, así como Dios llamó a Pablo, también lo llamó a usted, y realmente es una bendición que lo puedan oír los que están escuchándonos del otro lado, para que ellos puedan comprobar que realmente el ministerio apostólico existe, está y es de mucha bendición para la iglesia de Jesucristo. Creo que si no hay un apóstol no hay cabeza, y sería un desorden también el cuerpo, ¿no es cierto? Que tiene que ser ordenado como Dios lo estableció. Así bueno, es. Muchísimas gracias, apóstol. Bendiciones para todos. Amén.